Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió observar la proforma presupuestaria del 2020 y enviarla de nuevo al Ejecutivo. Los legisladores enviaron 17 observaciones a la propuesta del Ministerio de Finanzas. Esa cartera de Estado había fijado la proforma en 35.499 millones de dólares. El documento reconoce un déficit de más de 3.300 millones. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar de la proforma general, o mejor dicho, el presupuesto general del Estado, que ya pasó de manos de la Asamblea y que ahora se aguarda el pronunciamiento del Ejecutivo. Hubo algunas observaciones que remitió la Asamblea al presidente de la República, que es el autor con su equipo económico de este presupuesto para el 2020. Esta proforma está cifrada en 35.499 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2020. Está con nosotros ahora mismo el economista José Hidalgo. Él es director de Cordes, con quien vamos a analizar el tema. Economista Hidalgo, bienvenido a Notimundo. Buenas noches. Buenas noches, Freddy y María del Carmen. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, economista. Cuéntenos cómo mira usted la forma como se ha planteado la proforma presupuestaria para 2020 y los rubros más generales. A ver, creo que es una proforma que lamentablemente repite algunas inconsistencias o errores de proformas de años anteriores, sobreestimación de ingresos, subestimación de gastos y por lo tanto subestimación del déficit y las necesidades de financiamiento. Pero por otro lado, creo que es una proforma que después de mucho tiempo muestra un real esfuerzo del gobierno por reducir algunos componentes importantes del gasto corriente. Los ingresos. Sueldos y salarios y bienes y servicios de consumo. Que son aproximadamente 700 millones de dólares. En reducción. En reducción, exactamente. Exacto. Los ingresos fundamentales, economista Hidalgo, provienen de la venta del crudo y de la recaudación tributaria. ¿Usted cree que eso está sobreestimado? Sí, a ver, en cuanto a los ingresos tributarios, estos dependen fundamentalmente de la actividad económica. Si es que la economía es más dinámica, se recaudan más impuestos, y si es que la economía se contrae, se recauda menos. El gobierno cree que el próximo año la economía va a crecer 0,6%. Yo lamentablemente creo que si bien es una cifra que tampoco es para festejar, creo que sigue siendo optimista porque no veo motivos por los cuales el próximo año debería ser mejor que este. Ahora, no solamente el gobierno lo cree, también el Fondo Monetario Internacional ha dicho que estima un 0.5% de crecimiento durante el 2020. Me parece que el Fondo Monetario, que tarda algunas semanas con los países más pequeños en actualizar sus proyecciones, el momento que las actualice seguramente va a tener para el Ecuador también una proyección menor, porque incluso en el caso de la CEPAL, si no me equivoco, la proyección para el Ecuador es más baja que la que tiene el Fondo Monetario. ¿Usted cree que va a haber un crecimiento negativo? Creo que va a haber una leve contracción, sí, más o menos. Nosotros en Cordes proyectamos una contracción en torno a 0,5%, que tampoco es que sea una gran diferencia. Pero 0,5 negativo. Negativo, exacto. Es un punto porcentual de diferencia y eso afectaría necesariamente a la recaudación de impuestos. En cuanto a los ingresos petroleros, el gobierno tiene supuestos consistentes. Cree que el barril de petróleo va a ser de $51, el precio de exportación, que creo que es un precio consistente. ¿No es optimista esto? No, porque, a ver, según las últimas proyecciones de la Oficina de Información Energética de Estados Unidos, el WTI, que es el crudo de referencia, estaría en torno a 54 por barril. Entonces, aplicando el castigo que se suele cargar al crudo ecuatoriano por su menor calidad, hablar de un precio de 51 por barril me parece coherente, tal vez no demasiado conservador, pero tampoco creo que es demasiado optimista. El problema de origen en cuanto a los ingresos petroleros que se estiman para el próximo año es que se basan en lo que se esperaba recibir en este año, y lamentablemente en este año no se va a recibir todo lo que el gobierno esperaba. Entonces ahí hay una sobreestimación que se basa en que los ingresos petroleros para 2019 ya estaban. Esto por la producción. No, en que hubo una sobreestimación desde el primer momento, desde que se envió la proforma presupuestaria para 2019, es decir, a finales de 2018, se estimó más o menos en 2.500 millones los ingresos petroleros y van a estar en torno a 2.000 millones. Entonces hay una diferencia importante. Pero esta diferencia que usted establece, ¿es por precio o por producción?
No, en este caso, a ver, en la proforma presupuestaria para 2019 era por producción. Hubo una sobreestimación en la producción bastante fuerte, si no me equivoco, se estimaban como 206 millones de barriles y ahora ventajosamente para la proforma presupuestaria se están considerando 195, 196 millones. El problema es que no sé por qué hay esa inconsistencia de si se está reduciendo la producción y el precio es más o menos del mismo que vamos a tener este año, se mantiene un ingreso petrolero similar. Entonces yo creo que en los ingresos petroleros más que en los tributarios hay una sobreestimación. Pero hay un mal cálculo entonces. Sí, me parece que ahí sí el gobierno sigue siendo optimista porque ha establecido la proforma en base a lo que se conoce como presupuesto codificado, que es lo que el gobierno esperaba recibir a lo largo del año. Pero si es que uno ya ve lo que ha ocurrido hasta octubre ya cerrado, no, hasta noviembre ya cerrado, claramente ese presupuesto codificado es demasiado optimista. Y obviamente está el hueco principal, que no es necesariamente un hueco, pero es una decisión al menos arriesgada, de incorporar en los ingresos la monetización de activos por 2.000 millones que vienen a representar el 10% de los ingresos totales. Ese es otro tema, pero antes de terminar el tema petrolero, ¿usted está considerando la entrada a producir de Ispingo, es decir, ya todo el ITT? Quizá eso es lo que está tomando en cuenta el gobierno y las estimaciones por ingresos petroleros son mayores. Bueno, el gobierno espera producir el próximo año 533.000 barriles diarios, que es más o menos lo mismo que se ha producido, según las últimas informaciones disponibles del Banco Central, entre enero y septiembre de este año. Ahora estamos en menos de 500.000. Puede haber un incremento si es que entran en funcionamiento otros campos petroleros, pero lamentablemente ahí también la coyuntura política juega en contra, porque ustedes recordarán que hace pocas semanas el movimiento indígena se opuso, por ejemplo, a la explotación, si no me equivoco, era el 79 o el 83, uno de los dos campos. Y la compañía que estaba a cargo de explotar ese campo ya se echó para atrás. Entonces, no sé qué tan probable sea que la producción incremental de petróleo derivada de nuevas explotaciones en otros campos finalmente se concrete, dada la negativa del movimiento indígena o el rechazo del movimiento a ese tipo de explotación. Hablemos ahora de la monetización. Este es un tema que se viene arrastrando desde el presupuesto que está por fenecer de 2019. En realidad, recordemos desde un año antes. Incluso para el de 2018 ya había 1.000 millones por monetización. Y 2019 también 1.000. Y ahora el gobierno redobla la apuesta y pone 2.000 con el argumento que creo que es lógico de que algunos procesos ya han ido avanzando. Además está dentro de los ingresos permanentes. Ese es un problema, yo le veo como una debilidad importante en la proforma, porque claramente si es que para el gobierno, en el mejor de los casos, se llega a dar el proceso de monetización y recibe 2.000 millones, lo recibe en 2020, no va a recibir la misma cantidad en 2021 y 2022, claro, para decir que es un ingreso genuinamente permanente. Entonces, ese haber colocado como permanente ese tipo de ingresos habla de la debilidad estructural que tiene el presupuesto del Estado, donde los gastos permanentes, los realmente permanentes, superan por mucho a los ingresos. Se están mintiendo a sí mismos las autoridades económicas. Y lo han venido haciendo, lamentablemente, es una costumbre, digamos, que viene de años anteriores, de sobreestimar los ingresos permanentes y subestimar los gastos permanentes. ¿Y cómo se subestiman los permanentes? Poniendo como gastos de inversión a gastos que realmente son gastos corrientes. Vamos con los gastos, economista Hidalgo, que no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo mira usted en la proforma cómo están planteados los gastos? Creo, insisto, en que hay un esfuerzo importante en la reducción de sueldos y salarios. Es mucha gente... creo yo que no se da cuenta de lo que significa en el Ecuador, con la estructura que tenemos, reducir el gasto en sueldos, considerando que aunque el gobierno no contratara a una sola persona más para el sector público, igual ese gasto se incrementara por los ascensos. Es decir, si un policía pasa de una escala tal a la siguiente superior, de un rango a otro, o un militar lo mismo, o un médico, o un profesor, hay automáticamente un mayor gasto. Y ese mayor gasto más o menos es 3% anual. Entonces, haber recortado este año, 2019, en 1.5%, 1,5% ese gasto y hacerlo en casi 5% en 2020 es un esfuerzo importante. Lo mismo en bienes y servicios de consumo. El problema es que pese a esos recortes, el gasto corriente total sigue creciendo en parte por factores que no están en control del Ejecutivo. ¿Cómo primero, cuáles? Los intereses, que, bueno, buena parte de los intereses responden finalmente a deudas contratadas por este mismo gobierno, pero es un gasto que
que aumenta año a año, que este año va a cerrar en 3.400, seguramente el próximo van a ser unos 3.600, y sobre todo las transferencias corrientes, que son principalmente el aumento es por el aporte del 40%, al fondo de pensiones del IES, que este año fueron 1.400 millones, el próximo van a ser 1.500, y también las transferencias automáticas a los GATS. Eso depende de los ingresos petroleros, de los tributarios, y lamentablemente, a nivel de todo el sector público, el único que está haciendo un esfuerzo de ajuste, todavía insuficiente, pero al menos ya un esfuerzo, el gobierno central. Los municipios de fiesta no se dan por aludidos en cuanto al tema del ajuste, y a la vez líderes políticos que representan en buena parte de los municipios se oponen a un ordenamiento de las cuentas públicas. ¿La reestructuración o reconversión de la deuda? Eso podría ayudar, pero a ver, el presupuesto del Estado, en lo que hemos venido hablando hasta ahora, no considera las amortizaciones de la deuda, ¿no es cierto? Eso los economistas los llamamos bajo la línea. Lo que estamos viendo para calcular el déficit es ingreso menos gasto sobre la línea, que no considera deuda. Obviamente una renegociación podría, en el mejor de los casos, reducir, yo creo que poquito, no mucho, el pago de intereses, pero sobre todo reducir el pago de amortizaciones. Pero el tema del déficit fiscal, que insisto, se calcula sin considerar amortizaciones, se mantendría prácticamente en los mismos niveles. Entonces podría ayudar a reducir las necesidades de financiamiento, pero no el déficit. Y el punto de origen o el pecado original del Ecuador a estas alturas es reducir el déficit fiscal, porque claramente genera unas necesidades de financiamiento que no son sostenibles. ¿Vamos a seguir dependiendo entonces de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional y de otros multilaterales para seguir a flote? Sí, totalmente. A ver, en lo que va del año, la deuda pública ha crecido en 1.000 millones, que no suena mucho. Lo llamativo o lo preocupante de este crecimiento de 1.000 millones es que se explica por una caída de 1.000 millones de la deuda interna, es decir, se ha pagado más deuda interna de la que ha recibido el gobierno, y un crecimiento de 2.000 millones en la deuda externa. Entonces somos cada vez más dependientes hacia el financiamiento externo, lo que es realmente grave con un contexto de riesgo país en 1.100 puntos. Si el riesgo país fuera 200 puntos como el que tienen Colombia o Perú, bueno, podemos emitir bonos en el mercado internacional y en condiciones no muy desfavorables. Pero ahorita el nivel de riesgo país hace totalmente inviable una emisión de bonos soberanos, por lo que dependemos de los multilaterales, esperando que el acuerdo con el fondo se mantenga vigente. Y se debería además renegociar con ellos el acuerdo, en base a la realidad que tenemos en este momento. Totalmente, no se está, creo yo que en 2019 y tampoco en 2020 se van a cumplir las metas fiscales y tampoco los objetivos de reforma estructural. No se está enviando una reforma laboral hasta ahora, y creo que el ambiente político no permite pensar en una reforma laboral de fondo como la que necesita el país, y el resto de cambios que estaban en la ley de crecimiento económico, al Banco Central, a las reglas macrofiscales, en general normativas del sector monetario, financiero y fiscal, tampoco se aprobaron. Entonces el fondo va a tener que ser magnánimo, digamos, con el país para seguirlo acompañando. Una pregunta final, economista Hidalgo, por el tiempo que nos impide extendernos. El presidente de la República no ha abandonado la idea de la focalización de subsidios. Lo dijo ahora en el marco de la cumbre climática en España. Esa podría ser una opción, no sé, el próximo año. De tenemos que olvidarnos. Sí, y yo esperaría, no solo como economista, sino como ciudadano, que el presidente insista en una medida que era justa, sobre todo desde lo social, porque es un gasto claramente regresivo. Un estudio del BID sobre los subsidios en el Ecuador dice que por cada $20 que el gobierno gasta en subsidiar a la gasolina, en este caso puntual la gasolina, apenas $1 llega al quintil más pobre. O sea, claro, 1 de 20 es totalmente regresivo. En el caso del diésel es 1 de cada 9, pero igual queda claro que hay mejores usos para ese gasto, obviamente compensando a los hogares más pobres que se verían afectados si es que se eliminan esos subsidios. Pero considero que es una declaración afortunada la del presidente, y ojalá el movimiento indígena no sea tan intransigente. Retirar el subsidio a la gasolina extra representaría 500, 600 millones de dólares aproximadamente. Un poquito menos, yo creo que serían unos 400 o 300 millones, pero bueno, ya es una señal, y además es el subsidio más regresivo entre los que están vigentes. Así es. Al gas es menos, al diésel también es un poco menos regresivo, porque obviamente hay un impacto en el transporte público. Está un poco más dirigido. Exacto, pero a la gasolina extra es principalmente para uso de transporte particular privado. Así es. Este es el análisis económico de José Hidalgo, director de Cordes, respecto de las líneas generales que plantea el presupuesto general del Estado para 2020. Economista Hidalgo, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.